Amamos a Jesús. Amamos a las personas. Amamos adorar. Somos su iglesia. Nuestra casa, el mejor lugar de adoración. Iglesia, la puerta in-house. Bueno, ¿cómo les parece este lugar? ¿Les gusta? ¿Se sienten cómodos? ¿Chévere? ¿Sí les gusta ese fondo que tenemos ahí? Dios es lindo, ¿no? Él se gasta sus detalles con nosotros. Me encanta que hemos estado hablando de fidelidad, y hoy cantábamos fidelidad. Y es que la verdad es muy difícil que podamos poner nuestra fe en un Dios del cual nosotros no creamos profundamente que es fiel. Realmente nuestra fe descansa no en nuestra fidelidad hacia Él, sino en la fidelidad de Él hacia nosotros. Ahí es donde está el punto. Y por eso venimos hablando en este mes. Nuestra serie se llama Que se abran los cielos. Y estamos hablando de la fe. Hace 8 días poníamos un fundamento importante y es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Definitivamente la fe es lo que sostiene la mano del Señor en su fidelidad y en su misericordia. Dios quiere que le creamos. La fe tiene que ver con creer, no creer en Él, sino creerle a Él, creer lo que Él ha dicho de nosotros. La fe tiene que ver con confiar, poner nuestra confianza. Y uno no le entrega su confianza a cualquier persona. Eso es como entregarle la billetera. Por ejemplo, Jairo me entrega su billetera porque él confía en mí. No es cierto, estoy bromeando. Pero si me la tuviera que entregar, él sabe que está en buenas manos. Él confía en mí porque sabe quién soy yo, porque me conoce, porque ha caminado conmigo, porque hemos llorado juntos, porque nos hemos abrazado juntos, porque hemos reído juntos, porque hemos adorado juntos, porque nos hemos acompañado en muchos momentos, porque Él ha orado por mí y yo por Él, y nos conocemos, y Él me conoce y yo lo conozco, y sabe que puede confiar en mí. Lo mismo pasa con el Señor, ¿se dan cuenta? Bien, entonces hoy continuamos, sigamos hablando un poco más de la fe. El mensaje de hoy se llama la fe que sobrepasa. Nuestra fe será probada por el Señor. Y su objetivo es que podamos desarrollarla, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso es lo que dice su misma palabra. La fe es que, ¿se acuerdan? Hebreos, ¿qué es lo que dice? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que esperamos. ¿Qué esperamos? Lo que Dios ha prometido aquí. Es una certeza de que Él es fiel y no falla. Y estamos convencidos, así no lo veamos, porque ¿quién puede ver a Dios? No es tan sencillo, ¿cierto? Nosotros nos podemos ver aquí, podemos ver el paisaje, podemos ver muchas cosas, lo que está en este plano natural, pero a Dios no, porque Dios es espíritu. Y Él, aunque no lo podemos ver con nuestros ojos visibles, Él sí se manifiesta. Y Él nos hace saber a través de su Espíritu Santo que está con nosotros. Eso se llama convicción. Yo tengo una profunda convicción de que Dios está con nosotros. Y eso alimenta mi fe. Eso hace
que yo tenga una fe que me permite moverme y seguir caminando adelante a pesar de las circunstancias. Hablábamos que a veces que la mente no nos miente sobre nuestra realidad. Sí hay un plano natural y la mente siempre nos va a mostrar los hechos y nos va a decir: mira, tienes una deuda, mira, tienes un diagnóstico médico, mira, tu matrimonio está peligrando, mira, tu hijo se está perdiendo. Es una realidad, no la podemos obviar. Y la mente nos va a decir: tú no lo puedes resolver. Pero nuestra fe es la que nos lleva a creer y a pensar que tenemos un Dios que sí. Porque lo que nosotros no podemos, Él sí, por eso es Dios. Los que somos limitados somos nosotros, no es Él. De eso se trata la fe. No sé si ustedes han escuchado el síndrome de burnout. ¿Dónde están los psicólogos aquí? ¿Sí está bien? Burnout, ok. Ese síndrome, el síndrome de burnout o el síndrome del quemado se llama, o de la fatiga en el trabajo. ¿Cuántos aquí se han visto fatigados por el trabajo en algún momento de sus vidas? Todos, sin excepción. ¿Cierto? A veces el trabajo resulta fatigante. El burnout se trata de una condición asociada a los altos niveles de estrés del día a día laboral. La famosa actriz Sandra Bullock confesó estar cansada y quemada al punto de ser incapaz de tomar decisiones saludables e inteligentes en su vida. Eso fue una noticia de farándula, sí, pero me llamó la atención. Me gusta leer sobre todo y dije: quiero investigar un poco sobre qué es esto. Resulta que este síndrome lo que produce es un bloqueo mental y físico en nosotros. Es la manera como el cuerpo reacciona y la mente, y en consecuencia la inhabilidad para desarrollar un trabajo con normalidad. Se llama fatiga extrema. Me quemé. ¿Alguna vez alguno se ha sentido así? Estoy quemado. No doy, no puedo, no rindo, no puedo pensar, estoy bloqueado, estoy cansado. Los síntomas de este síndrome son tres principalmente. El primero es el agotamiento emocional. Tiene que ver con una fatiga extrema, agotados todo el tiempo. La despersonalización o el cambio de actitud y de personalidad. Ya no nos comportamos como nos comportábamos antes, ya no somos tan queridos como lo éramos antes. Ahora solemos estar tristes, englobados, elevados, perdidos. Nos preguntan algo, hemos perdido esa capacidad. Y el rendimiento, el bajo rendimiento es el tercer síntoma. La incapacidad para completar las tareas más elementales. Lo que antes para nosotros era muy sencillo, ahora aún no lo podemos hacer. Se complica mucho. Hay otros síntomas como la baja autoestima. Comenzamos a sentirnos sin valor. El nerviosismo, la falta de concentración, los dolores de cabeza constantes, jaquecas, taquicardias, insomnio, impaciencia, comunicación deficiente, en fin. Y si no lo resolvemos a tiempo, impactará nuestro entorno familiar y en general todas nuestras relaciones. Es un síndrome peligroso, es un síndrome que nos aísla, que nos bloquea en algún momento. Entonces aquí es el punto en donde las empresas que se preocupan, digamos, por sus empleados, activan todos sus protocolos de salud mental, psicológica, aún psiquiátrica. Y como toda escala va desde el agotamiento leve, pasando por el moderado, el grave y el extremo. El agotamiento leve es: no quiero hacer nada. El moderado, o sea, va subiendo gradualmente, tiene que ver con la negatividad. Comenzamos a pensar mal. Cuando ya se va complicando el asunto, entonces podemos llegar a consumir sustancias
y a deteriorar nuestras relaciones. Y ya en un estado extremo podemos tener pensamientos aún de querer morir, de quitarnos aún la vida, de suicidio. Hasta allá nos puede llevar esta crisis. Bien, pues esta es la enfermedad de famosos y no famosos. Sandra Bullock es famosa. Yo no soy famoso, pero también he pasado por ahí. Quiero compartirles que antes de que comenzara la pandemia, comencé a sufrir de muchos de estos síntomas. Y entonces mi esposa me dijo, ¿por qué no conversas con alguien? ¿Por qué no vas al psicólogo? Le dije, no, pero se supone que nosotros no deberíamos necesitar eso, ¿cierto? Se supone que tenemos un Dios, que tenemos un Espíritu Santo, que oramos, que nos fortalecemos, que tenemos fe y que somos fuertes y creemos que somos ajenos a esta situación. O por el hecho de ser pastores o cristianos hace mucho tiempo, no somos susceptibles de pronto de sufrir esto. Y entonces me animé y dije, bueno, está bien. Y hablé con el psicólogo y me dijo, mira, yo creo que tú estás sufriendo de algo que se llama trastorno mixto. Y es un cóctel entre ansiedad, estrés y depresión. Lo tienes en un nivel muy bajo, pero si te descuidas, se te puede ir complicando poco a poco. Wow. Y me dio una clase impresionante. Entonces le dije, pero yo no entiendo por qué estoy sufriendo esto. Y me dijo, mira, tienes demasiadas cosas, demasiados cambios en muy poco tiempo en tu vida y eso estresa. Entonces, digamos que al síndrome de burnout laboral que tenía yo para esa época, tenía demasiado trabajo. Mi trabajo era demasiado estresante todo el tiempo. Y a eso, pues súmale otras cosas, un cambio de ciudad, que no es fácil. A eso súmale un proceso de adopción ante el ICBF, que no es fácil. A eso súmale el fallecimiento de mi madre. Ella falleció. Hacía un mes antes había fallecido, y lo que me pasó fue que cuando mi madre falleció, un día perdí el sueño y empecé a sufrir de insomnio. Realmente fui al psicólogo porque llevaba un mes sin poder dormir y yo dije, wow, me impactó tanto tal vez la partida de mi mamá, aunque yo ya estaba preparado para eso o me venía preparando. Y todas esas situaciones se fueron sumando una tras otra. Frustraciones, expectativas altas con respecto a personas, aún en la iglesia donde estábamos. No fluíamos, nos sentíamos estancados, que no íbamos para ninguna parte. Y súmale más cosas, las responsabilidades en casa, la incertidumbre de que podíamos perder el trabajo en cualquier momento, el sueño de ser papás, estar lejos de la familia. Wow, muchas cosas al mismo tiempo. Entonces el médico me dijo, hay que tratarlo. Le dije, ok, ¿cómo hacemos? No, pues tienes que venir mínimo a unas 10 terapias y ahí vamos mirando y yo te voy ayudando. Ok, a los 15 días, cuando iba a ir a la primera terapia, vino la cuarentena. Y el tema hay que tratarlo. Bien, la medicina clásica, ¿qué te va a decir? Tienes que hacerte unas terapias, si no te funcionan te vamos a medicar. Hay medicina alternativa, entonces te ofrecen otras cosas no tan invasivas para el cuerpo, a nivel de terapia también. Y ya quisiéramos muchos poder hacer lo que hizo Sandra Bullock, poderse dar el lujo de tener un año sabático, de retirarse con todas las comodidades, a estar con su familia, a disfrutar de lo que ella tiene y simplemente dedicarse a recuperarse, porque los profesionales dicen que es tal vez la mejor forma. Alejarse de todo lo que te genera el estrés, estar con tu familia, con tus seres queridos, tener cercanía con Dios, orar, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues yo no tenía la facilidad de Sandra Bullock, entonces dije, Señor, ¿ahora yo qué voy a hacer? Lo único que me queda es autogestionarme. ¿Me entienden
el término. No puedo salir de casa. La única que está conmigo es mi esposa. Ella también estaba afectada por mi situación. No puedo descargar toda esta situación que tengo con ella. ¿Qué hago? No puedo salir. Estamos bloqueados. Súmale ahora la cuarentena y la pandemia. Al mes recibo un mensaje de un amigo y digo, wow, le voy a contar a este amigo. Bueno, por fin un amigo apareció. Y voy a leer el mensaje para contestarle y era su hija y me dice, te escribo para decirte que mi papá falleció de COVID. Wow. Dios, ¿de qué se trata esto? Como diría Olguita. ¿De qué se trata, Señor? Bien, pues hay momentos en donde la fe se nos quebranta y se nos apaga. Por más fuertes que creamos estar, la Biblia dice que todo aquel que crea estar firme, que se cuide de no caer. Y no solamente hablamos de cosas afuera, de caer tomándose un trago, de caer, no, también de dejarse desplomar, de dejarse caer como persona, de perder la esperanza y aún de dejar de creer. El temor tal vez de ¿será que nos llegó el tiempo ya? Y vamos a partir. Bueno, nos vamos con el Señor, mejor estamos con Él. Sin embargo, eso genera mucha ansiedad. Y además de eso, estar lejos de la familia. Mi esposa y yo solos porque nuestra familia está fuera de Medellín, no están aquí. Bien, pues déjeme decirle que el 40% de la población en nuestro país sufre de este síndrome de ansiedad y muchos no sabemos cómo superarla. Y nos gastamos cualquier cantidad de plata en especialistas. Y a veces funciona, a veces no. O vivimos medicados y no es la idea tampoco. La ansiedad es sinónimo de angustia y de aflicción. La ansiedad provoca problemas cardíacos, hipertensión, alteraciones digestivas, insomnio, ya lo mencioné, opresión, bloqueos, agotamiento mental. La ansiedad se expresa con la necesidad de controlar todo lo que sucede o viene por delante. Nos ponemos ansiosos. ¿Qué va a pasar con el futuro? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y de qué vamos a vivir? ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Y si yo me muero, qué va a hacer mi esposa? ¿Y si ella se muere, qué voy a hacer yo? Ansiedad. Y somos gente de oración. Somos gente que lee la palabra y confía en la palabra. Pero son demasiadas cosas juntas las que provocan un nivel de ansiedad, así como el que nosotros sufrimos. Lo opuesto al control es la confianza. Cuando yo quiero controlar todas esas situaciones, no estoy confiando, tengo comprometida mi confianza. Y la angustia se muere cuando la confianza crece. Bien, pues ya tenía el diagnóstico. Ahora la pregunta es, tengo un día en un momento de oración, vino a mí un pensamiento y fue, tienes que activar tu fe. Y yo dije, wow, he caminado hasta aquí por fe. Entonces volvió ese pensamiento, no, es que tienes que activar no esa fe que te hace sobrevivir simplemente, sino una fe que va más allá, una fe que sobrepase. No es cualquier fe. Y entonces el Señor me llevó a un pasaje que es el que les traigo hoy. Está en Marcos capítulo 19, versículo 14. Y usted lo puede leer esta semana en su devocional. Marcos capítulo 9, versículo 14. Y aquí se narra una historia en donde estaban los discípulos de Jesús y estaban ahí en un lugar con los fariseos y la multitud y estaban discutiendo. Y entonces cuando estaban discutiendo, Jesús se acerca y Jesús les pregunta, voy en el versículo 16. Jesús les pregunta, se acerca y les dice, ¿sobre qué discuten? Preguntó Jesús, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras.
Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar, y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo, echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido, es decir, convulsiona. Y le pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Y entonces Jesús, me lo imagino, yo creo que Jesús estaba viendo lo que sucedió y él llega, me encanta imaginarme a Jesús así, ¿no? Llega como, hola muchachos, ¿qué están haciendo por acá? Pero él ya sabía, estoy seguro. Permítame pensar que yo estoy interpretando bien esto y usando bien mi imaginación. Y creo que así es como llega Jesús en esos momentos difíciles en nuestras vidas. De un momento a otro él aparece. Dice, hola, ¿qué estás haciendo? ¿Estás ansioso? ¿Estás deprimido? ¿Estás angustiado? ¿Por qué? Yo creo que Jesús se acerca así a nosotros. Y entonces, después de que este hombre le explica a Jesús lo que estaba pasando, Jesús se voltea y les dice, gente de poca fe. La Nueva Traducción dice, gente sin fe, les dice Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Ustedes se imaginan a Jesús hablándole así a sus discípulos? ¿Hasta cuándo? Les dice Jesús, tendré que soportar. Tráiganme al muchacho. Ustedes no tienen fe, tráiganme al muchacho, dice Jesús. Y aquí está mi primer punto de reflexión hoy. Nos falta crecer en la fe. Los discípulos no pudieron hacer el milagro porque no tenían fe. No, ellos sí tenían fe. Lo que pasa es que su fe no era suficiente. Poca fe. Los que no tenían fe eran los otros, los incrédulos, los fariseos, los maestros de la ley. Esos sí no tenían fe, pero sus discípulos sí tenían fe porque caminaban con él, le creían. El tema es que su fe era poca. Hombres de poca fe, les dice en otra oportunidad Jesús, hombres de poca fe. No es que no la tuvieran, lo que pasa es que yo descubro ahí que estaban estresados porque los tenían rodeados los fariseos a ver qué iban a hacer. Los fariseos siempre llegaban donde Jesús estaba o sus discípulos a ver qué era lo que hacían equivocado frente a la ley para hacerlos quedar mal. Siempre querían desacreditarlos y tal vez ellos se asustaron porque Jesús no estaba ahí con ellos. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. A veces creemos que Jesús no está y nos quedamos solos. Y en medio de la prueba nos asustamos. Pero como siempre, Jesús es fiel y llegó a salvar patria. Entonces, el Padre le dijo, Jesús, ellos no pudieron. Lo traje para que lo sanaras. Y seguramente también hubo incredulidad en el padre, porque yo veo que él llegó, el papá de este muchacho endemoniado, porque era un joven que tenía un demonio, llega a buscar a Jesús, no a sus discípulos, y Jesús no estaba. Y entonces él le dice aquí a Jesús, es que más o menos le dice, yo venía a buscarte a ti para que los sanaras, no a ellos. Entonces este hombre seguro dudó del que los discípulos pudieran hacer algo por él. Y ellos también dudaron y finalmente no hubo milagro. ¿Por qué? Por su poca fe. A veces nos pasa a nosotros así. Que el pastor ore porque es que Dios a él sí lo escucha. ¿Han escuchado eso? Que el pastor ore por mí, a mí me lo han dicho. Que es que el pastor ore porque a él sí lo escucha. No, a mí me escucha y a ti también, y a ti también, y a ti, y a ti, y a ti, y a ti. Si tú crees que Dios no te escucha teniendo la seguridad de que Él está contigo, es porque tu fe es poca. Porque no estás creyendo lo suficiente. Tal vez tu fe no está afincada realmente en esa convicción de que Dios te escucha y necesitas de alguien que ore por ti.
O tal vez vas por el segundo diagnóstico médico y ya dejaste de creer. Tal vez en el segundo diagnóstico dices, no, ya me dijeron lo mismo, otra vez salió el mismo problema. ¿Para qué ir a un tercer médico? Para que me digan lo mismo. Estás perdiendo la fe. Estás perdiendo la fe. Y entonces, ¿qué pasó con los discípulos? Se pusieron fue a discutir, ¿se dan cuenta? Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando estamos ansiosos, cuando perdemos la fe, cuando no sabemos cómo resolver un problema, una situación, terminamos discutiendo. Las parejas aquí, ¿no se les parece de pronto familiar? Discutes con tu esposo, con tu esposa, en vez de ponerte de acuerdo en la fe y orar juntos. Eso era lo que pasaba ahí. Poca fe. Cuando la fe nos falla, entonces por algún lado se nos revienta el temor, el miedo al futuro. Y discutimos, no tiene sentido. Segundo punto, tenemos una fe natural y una fe sobrenatural. Al padre de este muchacho, su fe natural lo llevó a Jesús. Pero fíjense en esto, más adelante Jesús le dice, en el versículo 21, continúo leyendo la historia. Le dice Jesús, ¿hace cuánto tiempo le pasa esto a tu muchacho?, preguntó Jesús al padre. Y él le dice, desde que era muy pequeño. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Miren lo que le dijo el padre a Jesús. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Y me encanta cómo Jesús le contesta. Le dice, ¿cómo que si puedo? ¿Acaso no sabes con quién estás hablando? ¿Acaso no sabes a quién viniste a buscar? ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Y le dice, todo es posible si uno cree. En otra versión dice, para el que cree, todo le es posible. Jesús confrontó al padre del muchacho con su poca fe. Estaba hablando con Jesús y estaba dudando en su corazón. ¿Cómo que si puedo?, le dice Jesús. Aquí hay dos tipos de fe. La fe natural es la que nos hace mover y sobrevivir, pero la fe que sobrepasa es la fe que no duda, es la fe que no se conforma, es la fe que no desiste ante el primer no. A veces no queremos recibir un no como respuesta y nos dicen no y entonces nos derrumbamos. Eso es poca fe. Nos dijeron no, bueno, pues vamos a intentarlo otra vez. Tal vez en la segunda nos digan que sí. Ayer veíamos MasterChef con mi esposa y entonces decían, perdónenme que siempre les cuento lo mismo, pero es el único programa que veo. Y entonces decían los jurados, a estas alturas ya han hecho más de 120 platos, 120 recetas. ¿Y qué fue lo que les dijo Jorge? Mi amor, recuérdame, ¿ya han hecho más de 120? Ya se han equivocado lo suficiente, ya saben hacer las cosas. Ya se tienen fe. Ya se tienen confianza, porque es que la fe se ejercita, ya se lanzan, ya son capaces de decir, voy a montar mi propio restaurante, no le voy a trabajar a Jorge Rauch. ¿Se dan cuenta? Porque han venido ejercitando su fe y adquiriendo confianza. Lo mismo pasa cuando caminamos con Dios y con Jesús. Es esa fe que sobrepasa todo temor, esa fe que me lleva a desafiarme a mí mismo. ¿Saben por qué estamos en este salón? Porque nos dijeron arriba, ya no más. Y hubiéramos podido decir, alguien me dijo, pastor, entonces se acabó la iglesia. No, la iglesia no se acaba. Tal vez nos tengamos que ir de aquí, pero la iglesia no se tiene por qué acabar. Y entonces las voces que llegaban a mí eran voces de aliento que me decían, pastor, tranquilo, tenga fe. Si el Señor no permitió que siguiéramos acá es porque tiene algo mejor para nosotros. Y así es como el Señor nos estira y nos estira la fe y nos estira la confianza. Fe que sobrepasa, fe
que no se conforma. El Señor se encarga de ponernos pruebas para sacarnos de esa zona donde estamos cómodos. Estábamos muy cómodos en el piso 17. Ya no éramos sensibles a muchas cosas. Y aquí hemos sentido el cambio. ¡Wow! Es diferente. Nos acostumbramos y el Señor se encarga de movernos. ¿Para qué? Para que nuestra fe crezca. Una fe que sobrepasa no depende de nuestras emociones o de nuestras experiencias. A veces en la iglesia, sobre todo, somos dados a las experiencias místicas. Si no sentimos cositas por allá, entonces decimos, no está pasando nada, Dios no está aquí. Si no sentimos mariposas en la barriga mientras estamos adorando, entonces Dios no está en ese lugar. Y entonces si no fuimos al tercer cielo y volvimos, entonces Dios no. El Señor prometió que donde 2 o más estuviéramos reunidos en su nombre, Él estaría ahí. Él no dijo si cantan perfecto, si tocan lindo, si alaban con toda, o si tienen equipos o no tienen equipos, o si tienen sonido o no tienen sonido, o con columnas o sin columnas de sonido. Adoramos y Dios está aquí. Y nuestra fe se aviva cuando adoramos juntos. Me encanta verlos sonriendo en este momento por lo que estoy diciendo. Sé que les está llegando al corazón. Muy bien. La fe que sobrepasa es una fe, ojo a esta frase, que se afinca en el poder que hay en el nombre de Jesús y en la verdad de su palabra y no en supersticiones. Es en la verdad de su palabra, en lo que Él dice. Jesús confrontó al papá y lo que le dijo fue, esto no depende de mí, depende de ti si crees o no. Yo soy Jesús y yo lo puedo hacer. Pero esto depende de ti. Aquí se trata de tu fe, si crees o no crees. En alguna oportunidad Jesús en Nazaret no pudo hacer poquitos milagros, porque la gente que estaba ahí no creía, llenos de incrédulos. Y aún estaban ahí sus propios familiares. Se burlaban de Jesús, se burlaban de su familia y de lo que Él hacía. Lo menospreciaban. Y entonces Jesús se fue. Dijo, bueno, pues aquí no pude hacer mucho, porque ustedes no tienen fe. Entonces me voy a otro lugar donde no me conocen, o tal vez donde me están esperando, donde sí hay fe, y allá sí pudo hacer milagros. Dice que fueron muy pocos los milagros que hizo ahí en Nazaret. ¿Por qué? ¿Por él? No, por la gente que no tenía fe. Estaban llenos de incredulidad en su corazón. El peor enemigo de la fe sobrenatural es el temor. Y cuando crece, cuando tu realidad y tus circunstancias dominan tus pensamientos, olvidas quién es tu Dios y te empieza a controlar el temor, los hechos. Lo que a mí me llevó a esa crisis de ansiedad, de depresión y de estrés fueron las circunstancias, los hechos. Y mi mente me empezó a decir, ¿en dónde está tu Dios? Me empezó a dominar el temor. Los hechos pueden ir en contra, pero tú tienes que darle a tu mente el insumo para que ella te hable lo contrario. Es decir, si tú no tienes estas verdades en tu mente y en tu corazón, entonces tu mente te va a decir, no vas a poder salir de esto. Pero si tú tienes insumo en tus pensamientos y en tu corazón, entonces el Espíritu Santo te va a decir, sí puedes. Tú crees, todo lo puedes en Cristo, quien te da la fuerza. Eres un hijo de Dios. Dios tiene planes para ti. Dios no te va a dejar morir en el desierto. Dios está probando tu fe para que tú crezcas. Dios está haciendo que tú derrotes tus gigantes, porque Él te va a llevar a algo más alto. Eso es lo que dice la palabra y eso es lo que levanta nuestra fe. Pero si no la conozco, no tengo de dónde aferrarme. Y termino aferrándome a las pastillas con la
Me disculpan los médicos, por favor. No tengo en nada en contra de los tratamientos médicos. Pero mi fe me dice que tengo un Dios que es más grande. Y mi último punto es cómo reaccionamos. Y continúo con la historia y aquí termino. ¿Cómo reaccionas? Versículo 24. Entonces cuando Jesús, vuelvo a la historia, le dice a este padre que le faltaba era fe a él, entonces de una el padre clamó y le dijo al Señor Jesús, le dijo, sí creo. Yo creo, o sea, él como que se incorporó, lo veo, pues es lo que percibo aquí. Sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad, le dice. O sea, yo todavía creo, Señor, pero ayúdame. Sí, yo sé que estoy apaleado, yo sé que llevo tantos años lidiando con este muchacho endemoniado, convulsionado, que convulsionaba, que todas esas cosas terribles para él, esa prueba de su hijo, año tras año, me imagino yo, que había deteriorado mucho su fe. Y él le dice, Señor, ayúdame a superar mi incredulidad. Y entonces Jesús, cuando vio que la gente se iba acercando, reprendió al espíritu que había en ese muchacho. Te ordeno que salgas de este muchacho, le dijo Jesús, y nunca más entres en él. Y el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto. Y un murmullo recorrió la multitud. Ojo a esto, un murmullo. Empezaron a hablar entre ellos y decían, está muerto. Le sacó el demonio, pero se murió. Así somos nosotros. O sea, Dios hace el milagro y uno como que sigue sin creer. Está en nosotros. Y entonces eso decía la gente. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús tomó la mano del muchacho, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Ojo a eso. Acababan de ver el milagro y ya estaban dudando otra vez. ¿Cómo es posible? Acaban de ver que Jesús le echa fuera el demonio y ya estaban dudando. Uy, a Jesús se le fue la mano en el poder. Le sacó el demonio, pero me mató el muchacho. ¿Se dan cuenta? Y así somos nosotros. A veces vemos el milagro, ¿sí? Pero qué difícil es esperar a levantarnos otra vez. Queremos todo así ya, qué difícil es esperar. Queremos el demonio afuera y el premio mayor ahí mismo en el instante. No esperamos, no procesamos la fe, hay que procesarla. Esta semana vino un amigo mío aquí de Bogotá al triatlón de Guatapé. Y entonces él nos decía algo, mi esposa le preguntó, ¿cuál es el premio? Entonces él dijo, no sé, igual no me importa. Lo importante para mí es competir. Pero él decía, lo importante para mí no es ganar el premio, lo importante para mí es llegar. Pero tampoco tengo afán, porque no se trata de llegar muerto a la meta, como muchos. Con un afán de llegar, y llegamos y ni siquiera disfrutamos. ¿Se han dado cuenta esos competidores que llegan a la meta y quedan ahí botados, muertos? Yo creo que, no sé, muchos se mueren tal vez, no sé. Seguramente ni se enteraron que se ganaron algo o a lo mejor no se ganaron nada. Y decía nuestro amigo, lo importante no es llegar a la meta, sino cómo llegamos a la meta. Decía, yo no tengo afán. Yo quiero llegar a la meta, pero llegar bien, mi familia me espera. Nos tomamos la foto, somos felices, me estoy probando a mí mismo, estoy fortaleciendo mi cuerpo, mi espíritu y mi fe. No me interesa ganarle a nadie, no me interesa correr. Quiero llegar, pero llegar bien. Jesús quiere que corramos con Él sin afán. Jesús quiere que corramos con Él con la fe de que vamos a llegar bien. Concluyamos. El temor y la fe operan en lo que no ha sucedido. Wow.
Mis temores me llevan a pensar en lo que aún no ha pasado. Me voy a morir. Eso pensaba yo hace 2 años y aquí estoy. No pasó nunca. Pero mi fe también me lleva a pensar que el Señor tampoco me va a dejar morir y que me va a levantar. El temor me destruye, el temor destruye mi fe. Tu mente te va a llevar por alguno de los dos caminos. Cuando te asustas, tu mente te va a llevar por el camino equivocado. Ojo. Cuando nos asustamos, tenemos que estar atentos a nuestra fe. Esta semana han pasado muchas cosas, muchas. Salomé es una de ellas. Hemos estado orando por Salomé. Para los que no saben, es una chiquita de alguien de aquí de la iglesia, de nuestra comunidad, que tiene 2 años y tiene un tumor en la cabeza. Le hicieron la cirugía, no pudieron extraerlo completamente. ¿Cómo está Salomé? Todo el tiempo preguntando. Bien, reaccionó bien a la cirugía. Ok, tan pronto sale de cirugía. Bien, no pudieron sacarlo todo, pero la niña está bien. Ok, y a las 2 horas nos estaban llamando. Oren por favor. Entró en crisis. ¿Se dan cuenta? ¿Y ahí qué pasa? Nuestra fe, nuestros hechos nos dicen: salió mal, se va a morir. Eso te dice tu temor. Mi fe me dice: no importa, no dejes de creer. Todavía está viva y mientras esté viva hay posibilidades. Vamos a orar por Salomé. Oramos por Salomé. Oramos por Salomé. Y al otro día con mi esposa me decía: ¿tienes correos de Salomé? No, yo tampoco. O sea que amaneció bien. ¿Cómo amaneció Salomé? Bien, ya está recibiendo alimento, ya está reaccionando. Esa es la fe. La duda nos va a llevar a pensar que no va a pasar. Y aún si ella se fuera, podríamos estar tranquilos en medio de la tristeza de saber que Dios en su soberanía decidió hacerlo, porque nuestra confianza está puesta en un Dios que sabe lo que hace, aunque nosotros no lo entendamos. Pero Él es fiel y misericordioso, y seguimos creyendo que Salomé se va a levantar en el nombre de Jesús y va a estar aquí dando su testimonio, así como lo diste tú, Brian, un día que el Señor te levantó prácticamente de entre los muertos. Brian es un testimonio de la fe que sobrepasa. Si ven esos parlantes que están aquí a los lados, hace 8 días no teníamos sonido. Dijimos: ¿qué hacemos? Descansemos en el Señor, mi amor. Algo hará Dios, me dice mi esposa. Estuvimos revisando las finanzas de la iglesia. Dijimos: no tenemos ese presupuesto para hacer esa inversión ahora. Y tenemos otras prioridades, como por ejemplo ayudar. La iglesia ayuda. Nuestra iglesia quiere parecerse a la iglesia que Jesús quiso que sus discípulos hicieran. Esa comunidad de los creyentes, como se llamó en Hechos de los Apóstoles, donde no había necesidades entre ellos, porque entre ellos mismos se apoyaban y se suplían. Y los que más tenían ayudaban a los que menos tenían. Y todos eran bendecidos. Y dijimos: tenemos que ayudar. La palabra dice que tenemos que ayudar a las personas, y esta iglesia ayuda a personas. Lo que pasa es que no lo andamos publicando. Y dijimos: wow, la palabra dice que tenemos que ayudar a las viudas de la iglesia, y hay una viuda que no estamos ayudando.
Vamos a ayudarla. Y mi esposa me dijo, ¿me autorizas a enviar un dinero? Le dije, sí, lo autorizo. Y ojo a esto. Enviamos el dinero y a los 15 minutos, no les miento, entró una ofrenda que sobrepasaba por mucho lo que nosotros habíamos sembrado. Y a los 10 minutos entra otra. Wow. Y es Dios hablando. Dios está diciendo, ¿en dónde está tu fe? Haz lo que es correcto, porque el que es fiel en lo poco, yo le voy a dar mucho. El que es fiel en lo poco, yo le voy a dar más. Si tú haces lo correcto y caminas en fe y te mueves en los principios de Dios, es Él quien va a suplir por tu fe el milagro que necesitas, y no solo eso, lo vas a sobrepasar. Llamamos a Víctor, nuestro amigo que nos vende cosas. Dijimos, bueno, Víctor, ¿cuánto cuesta una cabina? No cuesta tanto. Se subió el precio, la necesitamos. Me dijo, mire, pastor, llévesela y ensáyela y me la trae. Le dije, ¿en serio usted me la presta? No tengo sonido para este fin de semana. Me dijo, sí, venga, todo bien. Y nos fuimos con mi esposa de una. Y llegamos allá y entonces nos sacó una cabina y dijo, pero claro que le quedaría mejor con dos, porque con una sola no es suficiente. Le dije, viejo, no me alcanza para una. Y vamos a comprar dos. Me dijo, venga, le voy a contar una historia, pastor. Hace unos años atrás sufrí de una crisis de ansiedad muy dura. Wow. ¿En serio? Me dijo, sí, y duré un año paralizado, al punto que vivía en un 5º piso y un amigo tenía que alzarme y subirme los 5 pisos porque yo no era capaz de subir las escaleras. Un año estuve así. Y un día mi mamá me dijo, vamos a la iglesia. Y fuimos a la iglesia y yo me senté en la puerta porque no me podía ni mover. Me senté y yo vi que mi mamá se fue hasta el frente. Y cuando estaba allá, yo sentí que mi mamá le estaba diciendo al Señor, Señor, si es preciso, llévame a mí, pero devuélvele a mi hijo la salud. Esa es su historia. Y me dice, pastor, y al otro día me levanté. Y al mes mi mamá falleció. Y yo supe que fue su fe la que me levantó a mí. Por eso, pastor, llévese las cabinas y confíe en Dios, que Él le va a proveer. Y yo, man, le dije, venga, Víctor, ¿usted no quiere ir a predicar este fin de semana? Esa es la fe que sobrepasa, iglesia. La fe que sobrepasa no es necesariamente con la que logramos cosas súper increíbles, sino esa fe que nos ayuda a caminar en paz. Cuando tú logras poner tu confianza en el Señor y haces lo correcto delante de Él, Él se va a encargar de lo que se tenga que encargar. Por eso confía, iglesia, es el mensaje hoy. Nos dijo, llévense esos parlantes, pastor, el Señor le va a proveer, tranquilo. Le doy hasta el fin de mes. Le dije, bueno, ¿qué le firmo? Me dijo, no, nada, tranquilo. Yo soy un hombre de palabra y yo sé que usted es un pastor y es un tipo serio, hágale. Esto es de palabra, a mí no me tiene que firmar nada. Eso ya no existe. Yo ya no lo veo. ¿Dónde están los abogados aquí? ¿Dónde está Diana? Ustedes se imaginan si nosotros, los abogados, nos quedarían sin trabajo, más o menos. ¿Sí? O sea, Víctor me dio una lección impresionante.
pastor, confíe que Dios le va a proveer no solo para eso, para mucho más. El Señor va a hacer con su iglesia cosas espectaculares. De hecho, salí ministrado, salí con cabinas, o sea, quiero alimentar tu fe hoy. Quiero que cierres tus ojos un minuto. Y quiero alimentar tu fe, quiero animarte a creer. Quiero animarte a que confíes en que Dios es real. Si el Señor fue capaz de dar a su propio Hijo para que muriera en una cruz y luego resucitara, es porque el Señor dijo: mira, yo soy digno de que pongas tu confianza en mí. Este es un momento para que vuelvas a creer. Yo no sé cuál sea tu necesidad, cuál sea tu prueba. Tal vez estás sufriendo de ansiedad, de depresión, de estrés. Tal vez tienes una preocupación, el dinero no alcanza, o tu familiar está en una clínica, o no sé cuál sea tu prueba. Pero yo hoy te invito a que pongas esa fe que sobrepasa todo temor. Esa fe que descansa en el amor de Jesús por nosotros. Porque el perfecto amor de Jesús echa fuera todo temor. Padre, yo hoy te pido que tú te lleves todo temor de tu iglesia, Señor. De estas personas que vinieron hoy aquí por algo. Tal vez necesitaban escuchar una palabra de ánimo, pero más que una palabra de ánimo es la verdad, la mayor verdad que nosotros podemos comunicar aquí, y es que tú eres fiel, Señor. Tú eres un Dios bondadoso, amoroso. Tú eres un Dios bueno. Por eso hoy, Señor, ponemos otra vez nuestra confianza en ti, Señor. Sabemos que tú estás en control. Hoy decidimos caminar en paz contigo, sabiendo que tú, Señor, eres quien provee. Yo te pido, Señor, que en tu iglesia no haya necesidad. Te pido, Señor, que tú añadas a los corazones fieles medida remecida, apretada y abundante, Señor. Abre los cielos, Señor, sobre tu iglesia. Abre los cielos hoy, Señor, sobre tus hijos. Abre los cielos y que llueva bendición, Señor, hasta que sobreabunde. Que tu gracia y que tu favor, Señor, hoy sean derramados, Señor. Porque de lo que recibimos por gracia, de eso damos. Somos gente de bendición. Somos gente que vamos por la vida predicándote a ti, Señor, pero dejando una estela de bendición. Así como tú le dijiste a tus discípulos: vayan y donde los reciban dejen bendición. Pero si no los reciben o los sacan de ahí, retiren la bendición, sacúdanse el polvo de los pies y sigan. Somos nosotros los que llevamos tu bendición, Señor, a donde quiera que vayamos, a donde quiera que estemos. Y yo hoy te pido, Señor, que tú pongas un espíritu, Señor, de fe, de confianza en tu iglesia. Yo te pido, Señor, que hoy que seamos una iglesia que se puede levantar, Señor, confiada, con la fe en alto, que mañana nos vamos a levantar pensando positivamente, creyéndote a ti. Vamos a salir de este problema, vamos a conquistar, vamos a amar al Señor, vamos a dar más, vamos a hacer una iglesia viva. Vamos a hacer una iglesia que camina en fe y en esperanza puesta en Cristo Jesús. Yo te invito a que te pongas de pie y... Iglesia, la puerta